Esta semana me vi obligado a ver nuevamente El Resplandor. Una película que sí, es de culto, pero bastante infumable a mi parecer. No puedo verla en un solo intento, siempre tengo que verla partida a la mitad. Nunca me gustó El Resplandor. Cada que alguien preguntaba ¿cuál es tu película favorita de Stanley Kubrick? Mientras muchos respondían Cara de Guerra, Odisea en el espacio o, por supuesto, El Resplandor, yo me limitaba a tomar un vaso de leche y mirarlos desafiantes y confiado. Digo, soy capaz de ver la grandeza de esta película, pero nunca he logrado terminarla de una sentada. Pero tenía una cita importantísima con su secuela, por lo que procedí a prepararme correctamente esta vez. Esta vez voy a terminar de una sentada esta puta peli de mierda. Y lo voy a hacer porque esta vez tenemos que hablar de su secuela. Esta vez tenemos que hablar de Doctor Sueño. 2 horas después. ¡Ay, no de nuevo! Cabe aclarar algo antes de comenzar esta reseña, y es que esta secuela es muy especial. Ya entenderán más adelante por qué. Pero recuerden, la historia se repite. Para ser la secuela de una película de terror, no logra crear una atmósfera de suspenso ni de miedo en ningún momento. Es decir, llega a sacarte de la posición de tu asiento, pero no por el miedo, sino por la adrenalina que te causan las escenas de acción fuera y dentro de las mentes de quienes portan El Resplandor. Y esto no tiene nada de malo en sí. De hecho, ayuda a que esta película, si bien no funcione de forma independiente a su precuela, y menos aún, pues la dirección de Flanagan es reminiscente a la de Kubrick, sí que tenga su propia esencia gracias a los ambientes en los que se desarrolla, la manera en la que la historia es narrada y el tipo de mal al que los protagonistas deben enfrentarse. O al menos así se siente durante los primeros 3/5 de la película. Pero ya llegaremos a eso más adelante. Recuerden, la historia se repite. Si por algo brilla esta película es por sus actuaciones y su condición de historia final y complementaria de otra que incluso a día de hoy se le sigue encontrando curiosidades. Algunas porque Kubrick era un maestro en sus composiciones y escondía detalles en ellas, pero otras porque aún a día de hoy, a casi 40 años de su estreno, hay gente que no la entiende. Es más, he sabido de quienes no entendieron algunos conceptos del Resplandor y aún así fueron a ver Doctor Sueño al cine. Y no solo salieron satisfechos de la sala, sino también con algunas dudas contestadas. Estamos a puertas del año 2020 y aún existen personas que no entienden que el hotel estaba habitado por diferentes fantasmas y creen que todo lo ocurrido en la película pasó en la mente de Jack y de Danny. Y hablando de Danny, ahora llamado Dan e interpretado por Ewan McGregor, ya saben, el general Obi-Wan Kenobi en las precuelas de Star Wars, se ha convertido en un reflejo de su alcohólico padre en más de un sentido. No solo imita muchos de los gestos hechos por Jack Nicholson hace casi 40 años, sino que hasta es una víctima del mismo mal que sufría el personaje de Jack, todo con tal de callar el poder que poseía. Otro aspecto positivo serían las secuencias de acción, tanto las que ocurren dentro como las que ocurren fuera de las cabezas de quienes poseen el Resplandor, como ya había mencionado. Las primeras son impresionantes, atrapantes y hasta nostálgicas, mientras que las otras son estratégicas y llenas de tensión. Y es de hecho gracias a estas últimas que pese a que Abra, la niña con el poder más grande en la película, pase de víctima a aliada de Dan en su cacería de los cazadores o vampiros de almas, esta siga sintiéndose en peligro. Después de todo, ella podrá ser todo lo poderosa que quiera, pero sigue siendo una mocosa, sigue siendo una niña indefensa. Aunque esto no le sale tan bien como yo hago que suene. Verán, Abra no es un personaje del tipo Mary Sue, no está roto. Es muy poderosa, es verdad. Sin embargo, tiene debilidades. Es impulsiva, es muy confiada y sobre todo es débil de carne. Es una niña simplemente. Sin embargo, es tan poderosa, o sea, tiene tanta energía psíquica y a su vez es tan creativa, tiene el poder de la creatividad, que se las arregla para salir relativamente fácilmente de cualquier amenaza.
Pero eso no es enteramente culpa de lo poderosa que sea Abra, sino de lo inútiles que son los villanos en la cinta. Realmente no son ni tan fuertes ni tan capaces de enfrentarse a dos dotados y a un simple mortal pese a los quién sabe cuántos años de vida tengan. Además, no tienen una motivación más fuerte que la de simplemente vivir por muchos años. Ni siquiera tienen un pasado explorado más allá de sus cacerías. Nadie representa una verdadera amenaza para los protagonistas realmente. La única que puede enfrentarlos de cierta manera es la bruja del sombrero, pero esto nos lleva al siguiente problema, y es que la identidad de la película, esa que funciona más como una película de aventura de ficción, se pierde en el cuarto o quinto de la película para transformarse literalmente en El Resplandor, la venganza. La historia se repite. Llega un momento en el que la dirección ya no es reminiscente a la de Stanley Kubrick, sino que literalmente abandona todo lo hecho y se convierte en un tributo al Resplandor de Kubrick. Y no mentiré, se sintió genial volver de esa forma con una última visita antes de enterrar el pasado y terminar con el ciclo de Dan, pero esto es a costa de sacrificar lo hecho anteriormente. ¿Con esto quiero decir que la película es basura? No, para nada. Esta mierda está muy buena. Y si la vemos como lo que básicamente es, que es una secuela del Resplandor, el final de la historia, es emocionalmente bastante satisfactoria en realidad, y creo que se hace un buen trabajo en general. Sin embargo, esta se perfilaba para hacer su propia película, su propia historia, con su propio estilo, localizaciones y errores, porque los tiene definitivamente, como ya he mencionado, además de algunas otras conveniencias. Pero decidieron crear esta conexión con el Hotel Overlook para esta adaptación, y es que aquí es donde deben preguntarse, ¿por qué inventaron esta conexión? Y la respuesta a esta pregunta se responde con mi afirmación del inicio del vídeo. Cabe aclarar algo antes de comenzar esta reseña, y es que esta secuela es muy especial. Lo que hace especial a esta secuela son, de hecho, las libertades creativas que el director tomó. Doctor Sueño se basa en un libro homónimo de Stephen King, el cual es la secuela del Resplandor, pero no del Resplandor de Kubrick, sino de su Resplandor. La misma historia contada de diferente manera y con muchos cambios, entre ellos su final. Es decir, que Flanagan tuvo que ingeniárselas para que la historia, que servía como una secuela de otro Resplandor, encaje con el Resplandor cuya secuela dirigiría. Y eso es algo que merece aplausos, porque sí, la película tiene errores, falencias y conveniencias, además de ese cambio en el cuarto quinto de la película, pero como historia, como secuela, funciona. Y concluye emocional y satisfactoriamente el ciclo de Dan y finalmente entierra toda la maldad que se escondía en el Hotel Overlook. ¿Pudo ser mejor? Definitivamente. Está lejos de ser lo que fue El Resplandor en 1980. Pero está buena, está bastante buena. Y creo que está mejor que It capítulo 2. Aunque no creo que esté tan buena como la primera It. Y no hablo de la versión de Tim Curry, hablo de la versión de protagonizada por Bill Skarsgård, la que dirigió Andy Muschietti. En fin, sin más dilación, yo le doy a Doctor Sleep, Doctor Sueño, un 6.5 de 10. Le doy mérito a esta película por hacerme sentir nostalgia por una película que nunca me gustó, y que de hecho después volví a ver y la verdad la sentí más amena, me gustó un poco más. Aunque sigue sin ser, de nuevo, mi película favorita de Kubrick. No quiero irme sin antes recordarles que, bueno, la crítica es inevitable. Y yo soy el crítico depresivo.